Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Felipe. Pues esta tarde vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando las semanas pasadas, que tiene que ver con el diario de doble entrada. Nada más que ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a comenzar con la introducción de las 7 leyes de la enseñanza. Eh, las primeras 2, yo diría 3 clases, son clases de preparación. A mí me interesa que cada uno de ustedes, quizás voy a ser redundante en lo que voy a decir, aprendan ustedes a cómo es que ustedes aprenden de otro. En otras palabras, que todos nosotros aprendemos de una manera totalmente diferente. Yo aprendo de una manera diferente a la que usted aprende. Y yo conozco cómo es que aprendo mejor. Eso ya desde hace mucho me he dado cuenta. No aprendo, hay estudiantes en mi clase que son muy inteligentes para entender todo. A mí me cuesta entender. Yo para entender tengo que leer eh, un libro o un capítulo 2, 3, 4, 5 veces para poder entenderlo, porque tengo una incapacidad de aprendizaje, dislexia. Entonces, eso hace dos cosas, que me cuesta entender, pero al mismo tiempo, como repaso y estudio lo mismo muchas veces, entonces luego de hacer eso, se me hace fácil más explicarlo. Entonces, no sé cómo trabaja eso, pero así es como yo aprendo. Entonces, lo que he hecho en la primera clase y en la segunda clase es básicamente prepararlos a ustedes, ir preparándolos poco a poco para que cuando ustedes vayan a enseñar, ustedes sepan cómo es que ustedes aprenden mejor y se acuerden cuando le estén enseñando a sus alumnos que no todos sus alumnos aprenden de la misma manera, con la misma velocidad y con la misma metodología. Un maestro debe aprender a ser paciente, así como usted requiere que el maestro que le está enseñando sea paciente con usted. Cuando usted se transforme en maestro, tiene que aprender a tener paciencia con aquellos que le están escuchando y no le entienden. Um, Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la diferencia de lo que es la educación y lo que es la enseñanza. Pero antes de comenzar la clase, quisiera que pusieran su atención al material que he puesto en esta página. Allí tienen ustedes, les he puesto el diario de doble entrada. Es una versión que usted puede imprimir y usted puede escribir a mano. Luego está una versión de PDF, que es una versión digital. Y luego está el libro de las 7 leyes de la enseñanza para que comiencen a leer aquellos que van a leer. Eh, yo les dije desde el principio que no vamos a dejar tarea, pero aquellos que se atrevan a leer el libro van a aprender más, mucho más. Así que mi oración es que pues usted pueda leer este libro. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a abrir el libro y voy a comenzar a leer algunos párrafos que nos van a ayudar a poner la introducción del tema. Entonces, vamos a ver, aquí está el libro, Las 7 leyes de la enseñanza por J.M. Gregory. Vamos a ir
a la introducción. Esta es la introducción. Voy a comenzar a leer y si algunos de ustedes pueden ver las letras, aunque son un poquito chiquitas, es lo más grande que puedo hacer las letras. Pero se lo voy a leer y ustedes simplemente pongan atención. Ahora, antes de comenzar, quisiera incentivarles, hermanos, que en cada clase de aquí en adelante comiencen a practicar el diario de doble entrada. Porque si no practican, pues nunca van a aprender a hacerlo. Así que hágalo. Escuche las frases que estoy escuchando, que están escuchando. Y luego al final yo le voy a mostrar mi diario de doble entrada que tiene que ver con esta clase para que usted lo compare con el suyo y vea si más o menos le atinó o no le atinó. Ok, dice la introducción del libro de las 7 leyes de la enseñanza. Eso lo va a encontrar en la página 9. Dice, a semejanza del Señor, observemos cuidadosamente a un niño a fin de aprender de él lo que es la educación. Porque la educación en su sentido más amplio abraza todos los pasos y procesos por medio de los que el infante se transforma gradualmente hasta llegar a ser hombre cabal e inteligente. Interesante que vayan poniéndole atención a esto, porque aquí esta introducción comienza no con la palabra enseñanza, sino con la palabra educación. Educación. Sigamos. Dice, observemos al infante. Posee un cuerpo humano completo con ojos, manos, pies, todos los órganos de sentido, de acción, de locomoción, y sin embargo, yace desvalido en la cuna. Se ríe, llora, siente, tiene los atributos de los adultos, pero no sus poderes. ¿En qué se diferencia este niño del hombre? Sencillamente en que es un niño. Su cuerpo y sus miembros son pequeños, débiles y sin que pueda usarlos voluntariamente. Sus pies no están ejercitados a caminar, sus manos no tienen habilidad, sus labios no pueden pronunciar las palabras, sus ojos no se fijan, sus oídos no entienden. El mundo al cual ha venido le rodea desconocido y misterioso. Si observamos y estudiamos más, veremos que el niño no es más que un germen. Todavía no ha llegado al crecimiento a que está destinado y es ignorante, esto es, sin ideas adquiridas. Sobre estos dos hechos descansan las dos nociones de la educación. Número uno, la educación es el desarrollo de las capacidades y número dos, es la adquisición de la experiencia. La primera es la madurez del cuerpo y de la mente a su cabal desarrollo y poder. La segunda es el proceso por el cual se provee al niño con la herencia de la raza. Cada uno de estos hechos, la no madurez del niño y su ignorancia, pueden servir como base para una ciencia de educación. El primero haría hincapié en las capacidades del ser humano y su orden y su orden de desarrollo y sus leyes de crecimiento y acción. El segundo envolvería un estudio de las diversas ramas del conocimiento humano, cómo se descubren, acrecientan y perfeccionan. Cada una de estas ciencias encerraría necesariamente a las otras de la misma manera que el estudio de los poderes envolvería el conocimiento de sus resultados y el estudio de los afectos trae consigo una revisión de las causas. Basados en esas dos formas de la ciencia de la educación, encontramos que el arte educativo es dual, el arte de preparar y el arte de enseñar.
Vamos a parar ahí por un momento porque hasta cierto modo estas palabras tienen que ser explicadas para que puedan ser entendidas. Vamos a comenzar con la introducción de la clase de este día. Y este es básicamente una hipnosis de todo lo que tiene que ver con la introducción del libro, que nos va a llevar poco a poco al desarrollo de las 7 leyes de la enseñanza. El tema de la introducción tiene que ver básicamente con la ciencia de la educación. Y comienza y dice, la no madurez de un niño y su ignorancia pueden servir como base para una ciencia de la educación. El primero haría hincapié en las capacidades del ser humano, su orden de desarrollo y sus leyes de crecimiento y acción. El segundo envolvería un estudio de las diversas ramas del conocimiento humano, cómo se descubren, acrecientan y perfeccionan. Basados en estas dos formas de la ciencia de la educación, encontramos que el arte educativo es dual. Es el arte de preparar y el arte de enseñar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, hermanos? Que en la educación, en la iglesia, por muchos años, el énfasis fue educar. Eran los tiempos cuando teníamos la escuela dominical, cuando había una escuela dentro de la iglesia, había un currículo, había gente que preparaba maestros para que le enseñara a otros. Teníamos un currículo. Yo me acuerdo los tiempos cuando yo estaba en la primera iglesia que yo asistí. Cada 3 meses teníamos una graduación, se le daban certificado a los hermanos por haber pasado ciertas clases, por haber cursado ciertas clases, y la iglesia se llenaba. Antes de comenzar el culto, la iglesia estaba llena, estaba repleta. Teníamos como unas 5, 6, 7 clases de hermanos que llegaban temprano a ser educados dentro de lo que concierne las doctrinas del Señor. Y esos hermanos mostraron a través de los años más madurez, más constancia. Se miraba de que amaban al Señor de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque entendían los conceptos de la palabra de Dios. Habían participado de una aula, habían participado de un proceso. Teníamos la clase de los principiantes, teníamos las clases de doctrina, teníamos las clases aquellas que enseñan las diferencias entre las diferentes doctrinas que existen en las iglesias. Bueno, un montón de cosas y los hermanos se llenaban de mucho conocimiento y poco a poco, como eran parte de un proceso educativo dentro de la iglesia, entonces se formaban de una manera totalmente diferente, a tal grado que cuando pasaban a escuchar el sermón del pastor, entendían exactamente lo que el pastor estaba hablando. ¿Por qué? Porque su conocimiento, ah, su desarrollo se había logrado a través de un proceso. Entonces, en aquellos años teníamos educación en la iglesia. Fue en 1988, yo me acuerdo, estaba todavía en la Facultad de Teología, que entró lo que se llama una nueva teoría dentro del currículo de los seminarios dentro de los Estados Unidos. Y esta nueva teología tenía que ver con el crecimiento, el fenómeno que hace que cómo es que las iglesias crecen. Y algunos de ustedes se van a acordar de aquel pastor, el pastor Yogi Cho de Corea, que tenía aproximadamente 100,000 miembros. Todos querían saber cómo es que se llega a tener una iglesia de 100,000 miembros. Entonces, yo me acuerdo que en la Facultad de Teología, 1988, es el año que yo me acuerdo, que se hizo una junta de pastores aquí en los Estados Unidos y muchos de ellos se fueron para Corea porque querían aprender el fenómeno de la iglesia de Paul Yogi Cho. Cuando regresaron, rindieron un reporte y nació la clase de
igle crecimiento. El igle crecimiento lo que hizo a la iglesia de Jesucristo, esto es en mi historia, esto no lo leí en un libro, esto lo viví. Lo que hizo es que los pastores comenzaran a olvidarse del proceso de la educación y la importancia dentro de la iglesia y comenzaron a enfocarse en el crecimiento numérico de las iglesias. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que las iglesias comenzaron a llenarse, pero los programas educativos comenzaron a abandonarse. Entonces, como le estaban diciendo a la comunidad, vengan a nuestra iglesia, sin importar cómo están, no tienen que cambiar, no tienen que hacer nada, simplemente vengan. Entonces la iglesia abandonó los programas educativos y comenzó a crear programas para satisfacer las necesidades de todos aquellos que estaban entrando y llenando las bancas de la iglesia. Entonces, allí es cuando comenzamos a ver el nacimiento de aquellas iglesias que tienen, por ejemplo, clases de yoga cristiana, clases de baile, clases de corte y confección, y tenemos un montón de clases, tenemos un montón de cosas, consejería, bueno, la consejería, aunque es parte de la iglesia, pero es otro tipo de consejería, y entonces comenzaron a crearse una infinidad de cosas y comenzaron a verse los, los eventos pro templo, en los que se hacían comidas y esas comidas para recaudar fondos comenzaron a convertirse en restaurantes y las iglesias comenzaron a abrir restaurantes y a vender comida y rápidamente la iglesia comenzó a convertirse en un bazar, se comenzó a convertir comenzó a tomar otra dirección totalmente diferente porque ya ahora había otro tipo de gente con otras necesidades que no necesariamente tenían que ver con la Biblia, sino que tenían que ver con aspectos de carácter terapeuta o de otra índole. Y todo eso se debía al hecho de que pues el ministerio comenzó a convertirse en un ministerio de números eh, y comenzamos a llenar las congregaciones de gente, las bancas, y comenzaron a convertirse las pequeñas iglesias en mega churches, en donde la gente va porque se les satisfacen todas las necesidades. Es como una especie de gym, es como una especie de un club. Y entonces usted va a ver, por ejemplo, el fenómeno aquí en los Estados Unidos, que hay muchas iglesias donde hay mucha gente que llena las iglesias, pero esta gente no es necesariamente de la fe del Señor Jesucristo, sino que creen en muchas otras cosas. Algunos de ellos son ateos, otros son agnósticos, otros pueden ser de cualquier otra religión, pero les gusta la manera o la forma como hacen las cosas en ciertas iglesias y entonces pues participan de estas iglesias, aunque ellos no son creyentes. Entonces muchas iglesias que usted ve en la televisión de aquí de los Estados Unidos están llenas de mucha gente que no creen en Jesucristo, que tienen otra fe, pero llegan, ofrendan y son partes de la iglesia. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, regresando a lo que estaba tratando de enfocarles a ustedes, es que nos hemos olvidado de la importancia de de la educación dentro de la iglesia. Entonces, lo único que ahora nosotros vemos es una especie de enseñanza, pero la iglesia ha sido llamada a educar a los creyentes. Y la educación involucra enseñar, pero no solo es enseñar. Eso es lo que está tratando de decir el autor de este libro, que tiene que ver primeramente con hacer hincapié en el desarrollo de las capacidades del ser humano, ese orden de desarrollo y sus leyes de crecimiento y acción.
Y el segundo, que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el estudio de las diversas ramas del conocimiento humano, cómo se descubren, acrecientan y perfeccionan. Entonces, esto en unos momentos se lo voy a ilustrar de una manera más práctica, cómo es que se hace dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el ministerio, desde que nuestros miembros son espiritualmente inmaduros, hay mucha gente dentro de nuestras iglesias que son inmaduros espiritualmente en el uso de sus capacidades espirituales. Y eso usted se va a dar cuenta cuando tienen problemas. Cuando tienen problemas, eh, si no tienen problemas, usted los va a ver con las manos arriba, los va a ver danzando, los va a ver cantando, los va a ver llorando, los va a ver regocijándose, pero llega el problema, entonces se les terminan esas capacidades espirituales. Entonces, desde que nuestras congregaciones son, nuestros miembros de nuestra iglesia son inmaduros, entonces lo que debemos hacer primeramente en nuestra iglesia, en la educación cristiana, es preparar esas facultades hasta que lleguen a su completo desarrollo. Esta preparación podría ser física, mental o moral. Entonces, en la iglesia, como nos hemos olvidado del proceso de la educación, lo único a lo que estamos acostumbrados es escuchar un sermón, pero un sermón no tiene lo suficiente para poder capacitar a un creyente para tener esas facultades espirituales desarrolladas. No preparamos a la gente. Hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que no saben cómo encontrar un versículo, cómo encontrar un libro, no saben la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no saben las cosas rudimentarias, las cosas básicas. ¿Por qué? Porque nunca las preparamos. Es más, mucha gente lleva la Biblia a la iglesia, pero nunca la leen. Y nunca la leen porque nadie les ha preparado, nunca nadie les ha dado esa disciplina de abrir la Biblia y de saber buscar y de saber cómo ir de manera ordenada leyendo la Biblia para poder ir entendiendo. Yo les voy a decir algo, hermano. Nosotros entre menos leemos la Biblia, menos vamos a querer leer la Biblia. Pero entre más leemos la Biblia, más vamos a querer la Biblia. O sea, esa idea de que Dios nos va a hacer leer la Biblia es una idea de inmaduros. Eh, yo leo la Biblia, quiera o no quiera. O sea, leo la Biblia porque la Biblia es la regla a través de la cual rijo mi vida. Esa es la realidad de las cosas. La Biblia son las leyes del cielo para uno que vive aquí en la tierra, que cree en Jesucristo. La, la Biblia son las leyes del cielo para uno que vive en la tierra, que cree en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, pero no lee la Biblia, entonces usted va a ser regido por sus filosofías, por sus ideales y por lo que dicta la cultura en donde usted vive. Así es, así de simple. Entonces, usted ve la foto de estos chicos que están ahí, de estos niños, desde muy pequeños ya están siendo introducidos a lo que es la Biblia, desde muy pequeños. Entonces, si usted ve a estos niños y piensa en la congregación en la que usted se reúne, hay muchas personas que son adultos, hombres y mujeres, pero que son tan niños como los que están en esta foto. Piensan como niños, actúan como niños. ¿Por qué? Porque no han desarrollado espiritualmente. ¿Y por qué no han desarrollado espiritualmente? Porque nadie les ha enseñado cuál es el proceso a través del cual maduran espiritualmente. Entonces, algo práctico para cada uno de ustedes, hermanos, es de que nosotros debemos de ver a nuestros miembros no solamente como una identidad, como una persona, sino que tenemos que verlos como bebés espirituales que necesitan desarrollar
sus capacidades, no tanto intelectuales, sino que espirituales. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer. Hay sector dentro de su iglesia que debería estar siendo preparado para que salten al próximo peldaño de sus vidas espirituales. Y hay otros que ya deben de ser enseñados para que le puedan enseñar a otros. Número 2 dice aquí que desde que nuestros miembros son ignorantes, y cuando yo digo ignorantes no estoy diciendo que son tontos, que son estúpidos, no estoy hablando de nada de eso, sino que estoy hablando de que desde que nuestros miembros son ignorantes, o sea, que doctrinalmente no, no entienden la doctrina o no tienen una doctrina adquirida. Eso es lo que estoy implicando cuando digo ignorantes. Desde que nuestros miembros son ignorantes, el propósito de la educación es comunicarles la experiencia de la raza, la experiencia de la raza. Mire, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Aquí hay muchos hermanos representando diferentes naciones. Tenemos hermanos de Venezuela, tenemos hermanos de Honduras, tenemos hermanos de Colombia, tenemos hermanos de El Salvador, tenemos hermanos que, aunque son, por ejemplo, de Venezuela, viven en Argentina. Todos nosotros vivimos en una cultura donde tarde o temprano se nos va a comunicar la experiencia de la raza donde nosotros vivimos. Por ejemplo, en Venezuela a las comidas le llaman de una manera, las preparan de una manera, se comen de cierta manera. ¿Qué es lo contrario en Honduras? ¿Y qué es lo contrario en Argentina? Entonces, cuando nosotros vivimos en estas culturas, aprendemos, alguien nos comunica la experiencia de esa raza o de esa cultura. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, estamos hablando también de una cultura, nada más que esa cultura no es una cultura terrenal, sino que es una cultura celestial. Por ejemplo, les voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6. Mateo capítulo 6, verso 14. 14 y verso 15. Y usted observe, la única cultura que enseña esto es la cultura del cielo. Usted no va a escuchar a ninguna otra cultura en ninguna parte del mundo enseñándole esto a los niños. ¿Por qué? Porque esta es la cultura del cielo y la iglesia ha sido llamada a enseñarle a sus miembros la cultura del cielo. Y esa cultura, esa experiencia de la raza solamente es transmitida a través de la palabra que se nos ha sido revelada, que es la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso y muchas otras cosas que están en la palabra de Dios tienen que ver con la cultura del cielo. Entonces, cuando un maestro dentro de la iglesia va a enseñarle a la gente, no le está enseñando simplemente un conocimiento vago de cosas que no tienen que ver con esa experiencia de la raza o de la cultura del cielo. Nosotros enseñamos la Biblia. Los filósofos enseñan filosofía. Los psicólogos enseñan psicología. Pero usted que ha sido llamado para servir a Dios, usted enseña la cultura del cielo que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, desde que nuestros miembros son ignorantes, o sea, que no entienden esta cultura, el propósito de la educación es comunicarles la experiencia de la raza, aunque esta experiencia sea aburrida, aunque ya la hayan leído 1000 veces. Jesucristo habló las mismas palabras una y otra vez. ¿Por qué? Porque era importante que sus seguidores la entendieran.
Esta es propiamente la labor de la enseñanza. En otras palabras, que usted y yo somos multiculturales. Usted que vive en su país, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, usted aunque vive en su país, usted es multicultural. ¿Por qué? Porque tiene la cultura de su país, pero desde que llegó al Señor Jesucristo, tiene otra cultura que es la cultura del cielo, la cultura de esas doctrinas, de esas palabras que Jesucristo dejó para nosotros. La palabra de Dios dice, ¿quién es el que me ama? El que me ama es el que cumple mis mandamientos, el que tiene una relación con mi palabra, con mis mandamientos. Es más, tener una relación con la palabra de Dios es tener una relación con Dios. No tener una relación con la palabra de Dios es simplemente tener una relación con los hermanos, con la iglesia, pero no necesariamente con Dios. ¿Por qué? Porque al final del día nuestra vida espiritual, nuestra vida de cristianos se mide a la medida que nosotros podemos sujetarnos a la palabra de Dios. Si no nos sujetamos a la palabra de Dios, si no nos ambientamos con esa cultura del cielo y vivimos en la iglesia, pero vivimos como humanos, entonces, hermanos, eso es evidencia de que hay un tremendo problema en nuestra relación con Dios. Hay un gran problema en la manera como nosotros concebimos el cristianismo. Eh, todavía vivimos bajo los rudimentos de una religión muerta en la que vivíamos anteriormente, donde íbamos en la iglesia, nos persinábamos, nos hincábamos, dábamos una ofrenda, encendíamos una velita, nos íbamos a la casa y seguíamos viviendo de la misma manera. Eh, de nada nos sirve cantar los coritos, de nada nos sirve, hermano, levantar las manos, llorar, hacer todo lo que nosotros hacemos, si esa adoración no nos transforma, no nos lleva de nuevo a Dios. Entonces, estas dos cosas, el cultivo de las capacidades y la transmisión de la experiencia, forman reunidas el trabajo del maestro. Entonces, un maestro cuando está enseñando, está cultivando las capacidades, está ayudando a los, a, los, a los oyentes, a los discípulos, a que vayan poco a poco madurando para que puedan verdaderamente ser enseñados. Solamente podemos preparar por medio de la enseñanza. Y enseñamos mejor cuando mejor preparamos. Entonces, dentro de su iglesia, hermano, usted debería de tener clases de preparación y debería de tener clases donde usted enseña puntos importantes doctrinales. Yo les digo una cosa, hermano. Algunos de ustedes me dicen, Pastor Felipe, ok, está bien, acepto, soy pastor. ¿Por qué? Porque guío, porque aconsejo, porque hago una infinidad de cosas. Pero no soy un pastor en el sentido tradicional de la palabra. No tengo una congregación a mi cargo a la que estoy guiando. Pero si tuviera una congregación, hay veces yo me pongo a pensar, si yo tuviera una congregación, ¿qué es lo que yo haría? Lo que yo haría, hermanos, es que les enseñaba la palabra del Señor. Mucha gente quizás a lo mejor se terminaría yendo. No llegarían a la iglesia, pero otros llegarían. Y les voy a explicar por qué. Porque el día de hoy hay mucha gente buscando iglesia donde se predique la Biblia. Las iglesias donde se predica la Biblia se están terminando. Las iglesias donde se abre la Biblia. Cuando el pastor dice, vamos a ver el capítulo 7 de Mateo, ya no se escucha el sonido de las hojas de una Biblia. ¿Por qué? Porque ya nadie trae Biblia a la iglesia. Y los que traen Biblia a la iglesia la traen en su teléfono y están entre la Biblia y entre los mensajes del Facebook. Y, y así no se puede aprender. Así no se puede aprender. Quizás soy muy tradicionalista, dígame, llámenme como quiera llamarme, pero la realidad de las cosas, hermanos, es que
La gente tiene sus Biblias de adorno. La levantan exactamente del mismo lugar donde la pusieron 7 días antes. Solo le quitan el polvo, se le van a la iglesia. Cuando llegan a la iglesia no saben dónde está el pastor, no saben en qué versículo, no saben absolutamente nada. Leen y después se van a su casa, la ponen en la gaveta donde la sacaron 7 días antes y 7 días después la van a encontrar en el mismo lugar. La Biblia ha dejado de tener el valor que debe de tener para muchos cristianos. Y entonces eso nos está llevando a muchos problemas, hermano. Entonces, hermanos, esto vendría siendo algo práctico para las iglesias. Eh, un sermón, solamente un sermón dentro de una iglesia, no es suficiente alimento. No es suficiente. La iglesia debería de tener un currículo, debería tener a alguien encargado de lo que es la educación cristiana. No solamente el pastor, pero alguien que esté encargado de la educación cristiana, que esté velando por la educación de los chicos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes adultos, de las mujeres, de los hombres, de los ancianos, que haya un plan, que exista un plan de educación bíblica y preparación para todos ellos. Esa es la labor de la iglesia. Ese es el trabajo de los líderes, de los maestros y de todo el conjunto que está a cargo de la educación de toda la iglesia. Pero es un trabajo en conjunto, es una de las cosas más importantes dentro de la iglesia. Una vez me acuerdo fui a Bolivia y estuve 2 semanas en Bolivia. Y entonces les dije a los hermanos, pues yo vengo de leyendo las escrituras y lo que hacemos leyendo las escrituras es precisamente eso, leer. ¿Cuántos de ustedes leen su Biblia? Pues todo el mundo comenzó a ver para las paredes, para arriba, porque no querían contestar. Les digo, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Y eso me sorprendió más. Casi nadie tenía Biblia, pero no los culpo. Las Biblias, me dijo una hermana allá en Bolivia, fíjese hermano que yo ya me estoy comprando una Biblia, dice. Y fíjese que el hermano que me la vendió me la está dando a pagos. Voy a pagarle 2 años, en 2 años voy a pagar mi Biblia. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Está comprando una Biblia a pagos y le va a tardar 2 años para pagar su Biblia? Yo pensé que esta Biblia estaba bañada de oro o tenía, no sé, firmada por Cristo, no sé, algo así, ¿no? Porque imagínense tener que pagar una Biblia por 2 años, se me hizo bastante extraño. Entonces le pedí que me enseñara la Biblia y era una Biblia de estudio, una Biblia que básicamente, hermano, vale que unos $30 aquí en los Estados Unidos, pero allá lo equivalente a lo que se lo estaban dando a esta hermana como en $300, ¿ok? Entonces, y esa es la razón por la que muchos hermanos dentro de este lugar en Bolivia no tenían Biblia. Entonces, yo llevé 2 cajas de Biblia y les dije a todos, aquí tengo Biblia para todos ustedes. Y no era como que estaba regalando pan. Y entonces, después que les di la Biblia, después que les puse mi nombre, porque me pidieron mi nombre que se la firmara, entonces les dije, ok, entonces vamos a usar la Biblia para lo que la Biblia es bueno. La vamos a leer. Y estaba la congregación llena, les puse una grabadora y comenzamos a leer la Biblia en Mateo. Y leímos un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Y la próxima vez que nos reuníamos, seguíamos leyendo y leyendo, a tal grado que después de 2 semanas, los hermanos me decían, ay hermano, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a extrañar que antes del culto entramos a la presencia de Dios leyendo la Biblia? Es interesante, hermano, que en muchas iglesias son iglesias y lo menos que leen es la Biblia. Yo no entiendo, o sea, quizás porque ya soy medio anticuado, no sé, no sé qué es, pero la Biblia, la palabra de Dios, es el centro, debería ser el centro de todo lo que la iglesia está aprendiendo. Entonces vamos a continuar con este concepto de la enseñanza. Usted ve esos 3 bebés ahí
son 6 bebés, todos esos bebés. Pues el señor Gregory dice algo en una de sus páginas. ¿En qué se difiere un niño de un hombre? Sencillamente en que es un niño. Su cuerpo y sus miembros son pequeños, débiles y sin que pueda usarlos voluntariamente. Esta es una verdad dentro de la iglesia. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia con cuerpos de adultos, son adultos, se ven adultos, hablan como adultos, pero son niños. Y son niños porque sus capacidades espirituales no pueden ser usadas, no saben cómo usarlas. Tienen una Biblia, pero no han sido preparados para saber cómo usar esas facultades espirituales. Sus pies no están ejercitados a caminar, dice acá. Sus manos no tienen habilidad. Sus labios no pueden pronunciar las palabras. Sus ojos no se fijan. Sus oídos no entienden. El mundo al cual ha venido le rodea desconocido y misterioso. Y esta es una verdad dentro de nuestras iglesias. Hay muchos hermanos que no saben ni cuándo vienen ni cuándo van, no entienden ni papa. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que lo más importante para ese hermano es que venga a la iglesia. Y si viene a la iglesia y se sienta en la iglesia, va a entender todo. No, hermanos, hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que son bebés y que alguien tiene que decirles, pues el día de ahora en adelante voy a ayudarte a que puedas desarrollarte. Eso es lo que yo hice cuando comencé el ministerio de leyendo las escrituras. Les he contado que le dije a mi mamá, yo nunca te he enseñado a ti. De ahora en adelante, todos los lunes a las 6 de la tarde, vente y vamos a leer la Biblia. Y ahora mi mamá ya tiene como unas 5 veces que se ha leído la Biblia. Los hermanos que iban al grupo de leyendo las escrituras se leyeron 1, 2, 3 veces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, comenzaron a entender, comenzaron a aplicar la palabra en sus vidas comenzaron a ser transformadas. ¿Por qué? Porque la que transforma es la verdad bíblica. Y mientras nosotros ignoremos la importancia de la educación y de la enseñanza bíblica, entonces así se van a ver nuestras congregaciones, llenas de puros bebés que pasan los años y siguen siendo bebés. Les crece la cabeza, les crece el cuerpo, les crecen las manos, pero continúan comportándose como bebés, viviendo como bebés y nunca pasan ni dejan eh, esa fase de ser bebés. Muchas veces por su propia culpa, pero la mayoría de veces porque la iglesia ha ignorado la gran necesidad de educar y enseñar a aquellos que un día vinieron y fueron tocados por la verdad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en lo que es la educación y lo que es la enseñanza? Ok, educar tiene que ver con desarrollar, perfeccionar y adiestrar las facultades, aptitudes y funciones intelectuales, morales y afectivas de una persona. Entonces, la educación tiene que ver con desarrollar, tiene que ver con perfeccionar, tiene que ver con adiestrar. Pero ve la importancia ahí, desarrollar. Y ya les voy a poner un ejemplo del desarrollo. La educación involucra todos los pasos y procesos a través de los cuales un infante se transforma gradualmente en un hombre o una mujer inteligente. Entonces, la educación involucra todos los pasos y todos los procesos. Son pasos y procesos, son años, es un constante proceso esta tarea de la educación.
La educación no se puede llevar a cabo solamente con un sermoncito de 2, 3 centavos los días domingos que no tienen absolutamente nada, pero que son fáciles o que han sido recalentados, que han sido tomados quizás de un libro porque nosotros no tenemos el tiempo para prepararnos y no creemos que Dios se pueda revelar a nosotros ni nos puede enseñar nada. Así que vamos y vemos un sermón en la televisión, escuchamos un sermón en la internet o leemos un librito a 2 por 5. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos a la gente el mismo error que otro está predicando. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos tenemos el deseo de leer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, la educación es un proceso, es un proceso, es un proceso que involucra pasos a través de los cuales un infante, un niño espiritual dentro de nuestra iglesia se transforma gradualmente en un hombre o una mujer inteligente. Entonces, hermanos, educar tiene que ver con desarrollar las capacidades. Desarrollar las capacidades. ¿Qué capacidades? Las que yo les mencionaba hace un momentito. Por ejemplo, una persona, ¿cómo va a aprender mejor? Va a aprender mejor entendiendo ciertas cosas básicas de la Biblia. Cómo encontrar un capítulo, cómo encontrar un verso, cómo entender ciertos idiomas que se encuentran dentro de la Biblia, ciertas frases, ciertas figuras que se encuentran dentro de la Biblia. Solamente le van a entender si alguien los prepara para entender la palabra de Dios. Si alguien los está preparando, entonces cuando llega el momento del sermón, lo van a entender de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque alguien tuvo la decencia de prepararlos. Entonces, cuando hablamos de enseñar, enseñar es aquello que hacemos para que una persona aprenda. Esa tarea podría involucrar el mostrar, dar un consejo, un ejemplo, instruir, doctrinar o amaestrar. O sea que la enseñanza tiene que ver con la adquisición de la experiencia. Entonces, educar es desarrollar. Enseñar tiene que ver con aprender. Educar con desarrollar y enseñar con aprender. Entonces, hermanos, las dos nociones de la educación son, número uno, el desarrollo de las capacidades y lo segundo es la adquisición de la experiencia. La primera es la madurez del cuerpo y de la mente a su cabal desarrollo y poder, y la segunda es el proceso por el cual se provee al niño con la herencia de la raza. Y esa herencia de la raza en nuestro contexto de la iglesia tiene que ver con la cultura del cielo. Nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia la cultura del cielo, los mandamientos del Señor, las palabras básicas del Señor Jesucristo, hasta que Él venga. De lo contrario, hermano, el espíritu de este siglo nos come vivo. Y usted va a ver que rápidamente la gente va a la iglesia, pero piensa como la gente que está en la televisión. Piensan así de esa manera. Y vienen a la iglesia a tratar de cambiar la iglesia en lugar de que la iglesia los cambie a ellos. Entran a la iglesia para que la gente de la iglesia comience a pensar como piensa el mundo en lugar que ellos piensen como piensa Cristo. No, se han olvidado de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo podemos tener la mente de Cristo si no leemos la Biblia? Pues muy fácil. Uno no puede tener la mente de Cristo si la Biblia no es la prioridad. Si las noticias es la prioridad, los libros, la filosofía, la psicología y todo lo demás es la prioridad, entonces su mente va a pensar y su cuerpo va a actuar como lo que usted piensa. Entonces, por eso es importante, hermano, el proceso de la educación. Ahora, les voy a decir un ejemplo. Cuando yo estaba chiquito, tenía aproximadamente quizás como unos 8 años, hace muchos años. Un tío mío me enseñó a jugar fútbol. Yo me acuerdo que tenía aproximadamente 6 o 7 años cuando un día vi que mi mamá venía del mercado, traía una bolsa y la bolsa era redonda y se me ocurrió pensar
y dije, mi mamá ha de traer un melón o una fruta, una naranja grande. Pero al mismo tiempo pensé, a lo mejor es una pelota de fútbol. Y dicho y hecho, cuando abrió la bolsa, era una pelota de fútbol. Y me acuerdo el primer día que yo comencé a jugar fútbol. Mi mamá me llevó una pelota. Entonces, después de eso, comencé a crecer y me gustaba el fútbol. Y me metí a un equipo de fútbol con un tío mío. Un tío tenía un equipo, se llamaba el equipo, el americano se llamaba. Todos los chiquillos jugábamos de 8 años con nuestro uniforme y jugábamos contra otros equipos. Pero antes de los juegos, mi tío nos preparaba para el juego. Nos enseñaba cómo pegarle a la pelota. Si le pegas aquí a la derecha, nos decía, la pelota va a comenzar a girar y va a hacer una curva. Si le pegas aquí, va a ir del otro lado. Nos enseñaba cómo correr, cómo respirar. Nos enseñaba cómo formarnos en el campo de fútbol. Aquel que estaba hacia la derecha, no podía irse hasta la izquierda porque tenía que defender su lado y nos mostraba todo lo que era el esquema de fútbol. Yo me acuerdo que nosotros nos sentábamos y él me decía, mira, cuando tú veas que el defensa viene por aquí, tú te metes por aquí y hacen esto y eso y lo otro y aquí para allá. Y bueno, yo me convertí prácticamente en un goleador. Entonces mi tío, en sus tiempos libres, me enseñaba cómo pegarle a la pelota, pero muy fuerte. Y me hizo una pelota así como esta que ustedes ven acá, pero llena de arena. No tenía aire, sino que arena. Y él me decía, ok, le vas a pegar de esta manera, pero no le vas a pegar muy duro porque te vas a fracturar el pie. Pero poco a poco vas a ir aprendiendo a pegarle a una pelota dura que cuando llegues al juego le vas a pegar a la pelota regular y le vas a pegar fuerte. Y dicho y hecho, lo aprendí. Aprendí a pegarle a una pelota con arena y cuando yo le pegaba a la otra pelota, le pegaba tan fuerte que los chicos de mi misma edad no podían retener el balón. Entonces y aprendí a pegarle fuerte al balón. Nos hacía otro ejercicio, nos ponía una llanta como ustedes ven aquí. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que apuntarle al hoyo de la llanta, retirarnos, agarrar la pelota y él comenzaba a mover la llanta y mientras la llanta como un péndulo se movía, nuestro trabajo era apuntarle al centro y meter la pelota dentro, porque cuando ya estábamos en el juego, entonces ah, habían ciertas cosas en nuestra mente y en nuestro pie que eran desarrollados para poder ser buenos futbolistas y meter gol. Así como usted ve esta foto usted ve varios balones, todos esos expertos en la televisión que usted ve que juegan fútbol y que le pegan muy bonito y que hacen que la pelota gire y de vuelta, ellos practican, 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 practican. ¿Por qué? Porque para poder hacer esas cosas en un juego real, tienen que desarrollar, perfeccionar y adiestrar las facultades, actitudes y funciones, no solamente intelectuales, sino que de su propio cuerpo, de sus piernas, cómo giran el cuerpo, cómo giran los demás. ¿Por qué? Porque están preparándose para ir a una batalla campal contra otro equipo que va a ser real. Entonces, se les enseña, se les prepara para ir y triunfar. Eso es lo que la iglesia hace. Lo que no les he contado, hermanos, que tío mío, él era paralítico. Él era paralítico. Él no tenía uso de en medio del cuerpo hacia abajo. Él no podía usar las piernas. Entonces, con sus muletos, así es como nosotros le decimos, las muletas, él me enseñaba cómo y a dónde pegarle a la pelota para que la pelota se levantara o la pelota diera una curva o la pelota comenzara a irse hacia la derecha y luego se metía hacia la izquierda. Y toda esa clase de preparación me enseñó mucho y cuando yo iba a jugar era muy buen jugador. ¿Por qué? Porque alguien se tomó el tiempo de prepararme y de enseñarme. Ese es el proceso de la educación. La educación
involucra la enseñanza y la enseñanza involucra la educación. Son dos cosas que no pueden separarse para hacer la obra del Señor. Bueno, la próxima clase será hasta el 27 de junio, hermanos. La próxima semana no tenemos clase, yo voy a estar fuera solamente por ese jueves, pero vamos a regresar hasta el 27 de junio. El 27 de junio, que va a ser dentro de 2 semanas, vamos a estudiar número 1, lo que hace el descubrimiento de las leyes de cualquier proceso. Vamos a estudiar los 7 factores o elementos de las leyes de la enseñanza. Vamos a estudiar las leyes presentadas como reglas y luego vamos a ver unas palabras del autor de este libro para todos los maestros. Si usted está interesado, ya le mandé el libro, se encuentra en esta clase, ahí está en donde están los materiales. Usted necesita leer de la página 15 a la 23 y si quiere ir mejorando un poco más, haga su diario de doble entrada. Les voy a mostrar en este momento, hermanos, un ejemplo del diario de doble entrada que yo hice, que tiene que ver con, permítame. No, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, permítame un momentito. Déjame encontrar el diario de doble entrada que yo hice para esta clase. Ok. Mire, aquí está el diario de doble entrada que yo hice para mi clase. Ok. Mi diario de doble entrada. Número 1. Las 7 leyes de la enseñanza. ¿Quién habló? El hermano Felipe. ¿De quién es este diario de doble entrada? Es mío. Aquí en esta parte puse las 7 leyes de la enseñanza, el autor, el editorial, dónde se escribió el libro, en qué año, qué parte del libro es la introducción. Esta es la clase 3 y esta clase corresponde a la página 9, de la 9 a la 12. Resumen objetivo sobresaliente. ¿Cómo lo escribí yo? Esta es la manera como yo lo escribí. En este día, el hermano Felipe habló la diferencia entre lo que es educación y lo que es enseñanza. Luego hay frases. Usted va a ver que yo puse aquí, escriba un resumen completo, 5 a 6 frases que dan un resumen entendible. 5 a 6 frases. La educación se enfoca en la madurez del alumno. La enseñanza se enfoca en la ignorancia o la carencia de ideas o doctrinas. La educación hace hincapié en las capacidades del ser humano, su orden de desarrollo y sus leyes de crecimiento y acción. La enseñanza envuelve un estudio de las diversas ramas del conocimiento, cómo se descubren, acrecientan y perfeccionan. La educación prepara y enseña. Estas son las frases objetivas. Y disculpen que en este programa, en el PDF, no encuentro la ñ, así que discúlpeme. Ahora vamos a poner 7 frases o 7 puntos, 6 puntos. Dice aquí que pongamos, escriba de 6 a 10 puntos provocativos o citas de la lectura que le han llamado la atención. Educar tiene que ver con desarrollar, perfeccionar, adiestrar las facultades y aptitudes y funciones intelectuales, morales y efectivas de una persona. Y ahí usted las va a leer. Entonces aquí al otro lado, el resumen un objetivo. Entonces comienzo a poner mis propias reflexiones subjetivas. Siempre se ha dicho que Cristo no predicaba, sino que enseñaba. Muy poco se escucha de este otro aspecto de la enseñanza que tiene que ver con todos los pasos y procesos como una persona llega a ser madura, capaz, la cual es la educación. La madurez llega con el tiempo y con la constancia de hacer lo mismo a solas y con otros. Estas son simplemente mis reflexiones. Y así sucesivamente hice mis reflexiones y al final pongo mi pregunta: ¿cuál debe ser mi actitud delante de mis discípulos al enseñar? Mi actitud no debe ser aquella
que me hace creer que una buena clase cumple todo el proceso a través del cual mis discípulos van a descubrir todo el conocimiento y la experiencia. Mi actitud debe ser tal que me obligue a entender que el cambio solo vendrá a través de pasos calculados en la enseñanza y preparación de sus facultades. Entonces, yo lo que estaba haciendo con ustedes es que antes de entrar a la clase, los he estado preparando para que sepan cómo tomar notas y que a través de ese proceso ustedes aprendan mejor. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Les dije que un maestro es aquel que involucra al alumno para que juntos puedan crear el conocimiento y el significado personal que tiene para cada uno de ustedes. Entonces, esa es nuestra misión. Es nuestra misión. Ahora, solo uno de ustedes me ha enviado un diario y quisiera presentarlo, nuestro hermano Renato Acuña. ¿Dónde está nuestro hermano Renato? Lady, ok. ¿Está el hermano Renato? Mayerly, ¿está tu esposo por ahí? Abre tu micrófono si puedes. Mayerly. Bueno, no tiene micrófono. Pero el hermano hizo el esfuerzo de, de hacer el trabajo, nada más que la primera parte. Le faltaron algunas cositas, o sea, las puso de una manera diferente. Por ejemplo, aquí, autor, Felipe Munguía, eso tiene que ir al principio, tiene que ir acá arriba, y esto que está aquí arriba tiene que ir abajo. O sea, arriba tiene que poner orador, a Felipe Munguía, notas de la clase, el diario de doble entrada, lo pone arriba y luego comienza a explicar. Él dice, el DDE, diario de doble entrada, es una herramienta que se usa para aprender, comprender y reflexionar cuando se escucha a un maestro orador. Ok, él escuchó lo que yo dijo, entonces él escribe tal como él lo escuchó. Y al lado derecho, él está poniendo sus reflexiones de lo que yo dije. Es una manera muy práctica de que el alumno y el maestro interactúen y no se vuelvan monótona ni aburrida la clase y juntos construyan conocimiento. Ok, entonces ya él va desarrollando de una manera totalmente diferente a lo que yo dije, pero él lo va comprendiendo. Poco a poco, si él comienza a hacer esto, entonces va a comenzar a entender mejor todo lo que yo dije. Todo lo que ustedes están escuchando en este momento solamente va a ser entendible si ustedes se dedican a tratar de entenderlo y crear un significado para ustedes. De lo contrario, obviamente se les va a olvidar. Pero de cualquier manera, hermano Renato hizo un buen trabajo. Quiero incentivarle a que continúe haciendo este trabajo y que me envíe su diario de doble entrada para yo poder verlo y darle mis impresiones de eh, el trabajo que usted está desarrollando. Ok, hermanos, quisiera darles un momento para hacer alguna pregunta con referencia a la clase de hoy. ¿Qué entendieron? ¿Qué vieron? ¿Cuáles son sus impresiones acerca de lo que es la diferencia entre la educación y la enseñanza? Alguien levante la mano, por favor, y vamos a tomar unos escasos minutos para poder este, compartir un poquito más o que ustedes quieran dar algún resumen o alguna opinión. ¿Alguien, hermanos? Acuérdense que esta semana no va a haber clase, esta próxima clase. Deberían de tomar, de lograr este momento para hacer preguntas, para tratar de entender lo que estamos tratando de decir.
¿Alguien? Hermano Carlos, Saludos, hermano Felipe. ¿cómo está mi Dios hermano le Carlos? bendiga. Bien, mi hermano. Saludos a todos mis hermanos que nos escuchan. Amén. Bueno, a decir verdad, hermano Felipe, quise intervenir para decirle que tuvimos problemas bastante serios con el internet. Realmente escuchamos ya los últimos 10 minutos de clase. Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la clase